La reunión de los nahuales. Este es uno de uno de mis primos. Les vuelvo a repetir, aquí donde vivo todavía son pueblos. Aquí donde vivo todavía se escucha ese tipo de situaciones de la Llorona, la bruja, de la carreta del diablo. Esto le pasó a uno de mis primos. Él se dedicaba lo que es a renta de accesorias. Pero en aquel entonces, bueno, todavía no se usaba como que contratos como ahora. Antes era de palabra, réntamela y vas. Pero una ocasión, se lo rentó a una familia, pero una accesoria junto con una casa, o sea, la casa tenía una accesoria. Y la verdad, pues ya tenía rato que no le querían pagar a mi primo. Y le daban largas y largas, y por más que pues él quería localizar al señor, pues no, siempre le negaban a la persona. Para aclarar, esta persona vivía como unos 20 minutos a un pueblo de donde vive mi primo. Y incluso caminando le estoy diciendo como 20 minutos, es poquito. Y los carros, pues antes no era tan fácil llegar como ahora a ese lugar, era más vuelta, tardabas como una media hora en dar la vuelta con el carro y media hora de regreso. Y ese era como 20 minutos de subida y 20 minutos de bajada, o sea que, bueno, como 15 de bajada porque era más fácil. Una ocasión, mi primo le dijo que necesitaba su dinero porque ya eran 3 meses de renta lo que se estaba atrasando. Y pues no tenía la intención de no pagar esta persona, pero dice que se le había complicado. Eh, y fue ese día, dijo, no, pues sí, pero yo llego tarde, llego como a las 11 de la noche. Pero por favor espérame, yo llego a trabajar y ya tengo tu dinero. Entonces mi primo dijo, ok. Ya se fue, salió de su casa pegadito a las 11 de la noche. Él se fue caminando porque, pues, además, automóvil no entraba bien, era pura terracería y para que no se dañara su coche. Ese día decidió ir solo porque nadie lo pudo acompañar y se fue. Ya cuando fue a ver al señor, cruzó, era una subidita donde se comenta que era camino antiguo de revolucionarios, pero también ahí decían que, bueno, hay muchas historias sobre ese lugar, que baja la Llorona, que pasa la carreta del diablo, como les había mencionado. Incluso ahí se hablaba de los caballos de los revolucionarios, una ocasión ya lo conté aquí. Y pues resulta que iba en camino y llegó, estuvo esperando al señor. El señor llegó y le dio su dinero y todo normal y siguió, pues ahí no hubo mayor problema, se disculpó con mi primo. Pues esa no fue la situación. La situación fue cuando ya iba de regreso. Antes habían unas milpas, las milpas otra vez vuelvo a aclarar, porque alguien preguntó por ahí, es donde sembraban antes lo que era, bueno, donde siembran el maíz, pero todavía había mucha milpa por acá. Todavía hay, pero ya no tanta. Donde siembran maíz, frijol y todo eso. Y en esas milpas se comenta que, bueno, que suceden cosas paranormales, como que se aparecen brujas y todo. Mi primo iba de bajada, pero dice que todo el camino de regreso se escuchaba como que lo hubieran siguiendo, como si lo estuvieran siguiendo por las orillas del camino. Vuelvo a repetir, habían muchas casas, digo muy pocas casas en aquel entonces por allá. Entonces cuando iba a un cierto punto donde se le llama el encuentro, ahí se supone que habían desviaciones para otros pueblos. Pero ahí precisamente en ese crucero sintió como el cuerpo se le empezó a sentir pesado, pesado. Y él comenta que trataba de caminar y de avanzar, pero sentía que no podía dar pasos, o sea que se quedó como que petrificado. Empezó a sentir escalofrío, pero dice que sintió un bulto en la espalda. Él a la hora de querer caminar y todo, pues como que se empezó a cansar, como que le estaba quitando la energía. Dice que cuando alzó la mirada, porque ya estaba prácticamente de rodillas, cuando alzó la mirada vio enfrente de él un perro negro. Un perro, pero dice que lo vio con el pelo así muy, muy brilloso y los ojos rojos, muy rojos. Pero él sentía que él no le estaba causando eso. Porque cuando empezó a sentir más pesadez, empezó a escuchar como que una voz grave le hablaba en el oído, como que le susurraba. Pero no entendía qué era lo que le estaba susurrando. El perro negro dice que no le quitaba la mirada de encima. En aquel entonces, no había lámparas o eso como ahora.
Y él ya se sentía perdido, sentía que ahí se iba a quedar porque se sentía a desfallecer, sentía que como que no, ya no podía dar más, sentía una presión en el pecho fea, fuerte. Y aquel perro no hacía nada, nada más se lo quedaba viendo, ni movía la cola, nada, como si fuera una estatua del perro. En eso, por alguna extraña razón, sintió como que se le quitó el peso de encima. Mi primo cuenta que entre rezos, entre mentadas, groserías y todo, no lograba quitárselo de encima, pero de un momento a otro sintió como que se le fue. Cuando se sintió ese peso, él se levantó y lo primero que hizo es echarse a correr. Dice que dejó atrás al perro, ya no vio si lo siguió o no, pero él siguió corriendo sin parar hasta llegar a su casa. Sus papás en aquel entonces dijeron que lo vieron con un semblante muy pálido, muy sudado, y cuando se metió a bañar, la primera jicarada que se echó, porque antes nos bañábamos a jicaradas, la primera jicarada que se echó le ardió la espalda, pero gritó al momento de echarse el agua, porque prácticamente lo habían revolcado. Cuando se echó el agua, gritó, y pues su mamá, mi tía, fue a verlo y, y se dio cuenta que tenía como unos rasguños en la espalda, como si lo hubieran agarrado a arañazos. Él no explica, porque nunca le había pasado, qué fue lo que pasó en ese momento y por qué le pasó todo eso. Cabe mencionar, bueno, que ahí eran reuniones de brujas y nahuales. Esos terrenos se utilizaban para eso. Se hacían los dichosos aquelarres, porque mucha gente veía como bolas de fuego danzaban alrededor de una fogata y se veían como se reunían perros y bolas de fuego y ahí se hacía un despapay. Entonces mucha gente decía que ahí se hacían los aquelarres y la junta de brujas y nahuales. Y él cree que en una de esas, uno de esos se lo quiso llevar o algo así, pero algo le ayudó a mi primo. No olvides suscribirte, compartir y activar la campanita de notificaciones. Soy Adrián y estás en Paranormal Dimensión.